Criollistas Convencidos es un grupo de redes sociales que se interesa por masificar la información sobre los bovinos criollos que existen en el continente americano. En esta ocasión, iniciaremos con la conferencia titulada Breve Historia y Estado Actual de los Bovinos Criollos de América. Nos acompaña el médico veterinario y zootecnista Marino Valderrama, quien es experto internacional de razas criollas, juez de pista y clasificador de bovinos criollos, y además es la persona quien está siempre animándonos a todos los que pertenecemos a la red de criollistas convencidos. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse a esta red social. El objeto que tiene esta conferencia es hacer una introducción a la existencia de un bovino que llegó inicialmente de España y luego de África. Vamos a demostrar que es muy difícil correlacionar en este momento las razas actuales que están en América con las razas actuales que hay en España, llamadas razas autóctonas. Les haremos una primera introducción sobre cómo llegaron a América, la forma como aparecieron para poder aclimatarse al clima tropical, y luego hablaremos de cada una de las razas en diferentes países. Pequeño resumen de alrededor de 34 razas que existen todavía en América. Muchas gracias. Bien. Adelante, doctor. Sí. Siempre se ha dicho, para no ir más atrás de la historia de cómo llegaron a España, sabemos que la domesticación se produjo hace más de 12.000 años en África, en Egipto, y hay una línea de migración de bovinos que fue a Europa, otra se quedó en África y finalmente siglos después de África pasa a España, de donde posiblemente es el origen de las actuales razas criollas. En el transcurso del tiempo, de 1493, cuando llegó Cristóbal Colón en su segundo viaje y trae sus primeras 30 vacas y un toro, pues ha sufrido una serie de procesos de cambios, de divergencias, de mutaciones, por efecto de la interacción permanente que ha tenido con el medio ambiente tropical o subtropical, porque algunas bajaron mucho más abajo, al extremo sur de América, y se forman. Bien, entonces, bajo esto se dividen en bovinos criollos, como la llamamos en América, en razas singa, como se llaman en África, y razas autóctonas españolas, como se llaman actualmente en España. Si definimos muy bien cuál es el área tropical, que en este mapa aparece de un color rosado, está entre la línea del Capricornio y el Cáncer, y ustedes observan bien cómo África es muy tropical, como sucede parte de América Central, parte de Sudamérica. Obvio que todos los animales que llegaron de esa zona de África tuvieron mejor adaptación en América que las que ocurrieron emigradas o traídas desde Europa. Si ven arriba Europa, que es un clima mucho más de estaciones, más templado, y en eso está incluido España. Las que trajeron a España seguramente tuvieron más problemas de adaptabilidad, de aclimatación, que las llegadas de África.
Si hacemos un recuento basado en este mapa, este diagrama que el doctor Carlos Lucero, quien fuera director del Banco de Germoplasma del ICA, pues encontramos una serie de rutas que desde la época de Cristóbal Colón y después hay algunas líneas como la línea 5 que está arriba, donde hay bovinos que llegaron de Inglaterra. Se conoce alguna historia, los ingleses querían tener territorio en Centroamérica y posiblemente esas razas que nunca la historia les escribió, las anotó, tuvieron influencia en la formación, especialmente los bovinos que se formaron en Centroamérica. La mayoría llegaban a las Islas Canarias, muchas de esas llegaron allí desde África, como se observa en la lámina, y en esa época, durante la esclavitud que capturaban los esclavos para América, pues obligaban entre 1500 y 1550 que todo barco que llegara a América debía llevar bovinos o animales domésticos. Obviamente, por el tamaño del bovino, al principio resultó muy pequeño el espacio y después empezaron a llevar animales mucho más jóvenes. Para el planteamiento de esta conferencia, en América se suceden 4 etapas. La primera, que llamamos el descubrimiento, desde 1492, que fue el primer viaje de Colón, hasta 1499, que empiezan a poblar las islas alrededor de la isla española. Y luego desde 1500 a 1550 viene la época de conquista, que fue la búsqueda en los diferentes territorios de oro y plata, que era la razón principal de la conquista española. Y luego viene, hasta ahí estamos hablando de que el gobierno de España tenía injerencia directamente con los conquistadores, y luego entre 1551 y 1810 establecen gobernantes nombrados desde España por la corona, por el rey, hasta 1810, que en el caso de Colombia fue el año de la independencia de España. En 1811 empieza hasta nuestra fecha la etapa de la República. ¿Cómo llegaron esos primeros bovinos? Primero, unas carabelas que tenían una capacidad muy reducida, casi eran pequeñas barcazas de 60 toneladas. Empiezan las nao, que eran unas embarcaciones mucho más grandes, especialmente los navegantes eran de origen gallego. Y finalmente, ante el auge del transporte entre las Islas Canarias y América, fabrican unos más grandes, los galeones, que tenían más capacidad para transportar no solamente bovinos, equinos, ovinos, caprinos, cerdos, porque necesitaban tener la seguridad alimentaria de los pobladores españoles cuando llegaran a fundar un pueblo. Estas calaveras, muy pequeñas, fueron históricas, hay réplicas de ellas todavía, y tenían la propiedad de navegar mucho más rápido, en menor tiempo, entre las Islas Canarias y de América, y obvio que ante la cantidad de mercancía que debían movilizar, pues fueron desapareciendo en el tránsito de esta vía. Eran los galeones, eran casi que 3 niveles, podían llegar animales adultos. Obviamente que en esa época no había puertos, los descargaban en el mar y ellos tenían que aprender a comer todo tipo de forraje que encontraban acá en América. Acá no existían las gramíneas que fueron posteriormente traídas de África,
sino gramíneas muy específicas de la América tropical, y ante todo tenían que comer árboles, ramonear, comer ramas, porque no había otro forraje parecido al que ellos tuvieran en España o en África. Esa es la razón por la cual con el tiempo la selección natural ha hecho que estos bovinos conserven todavía esa actitud genética de ramonear. Bien, el concepto de raza empieza en 1760 por Roberto Bakewell, un inglés que prestaba sus bovinos inicialmente y luego los arrendaba, y aquellos animales que él creía que eran sobresalientes los volvía a recibir y empieza a cruzar lo bueno con lo bueno, forma una consanguinidad y aparece el nuevo concepto de raza. Raza. Eso quiere decir que durante la época de la conquista no habían razas, hubo una mezcla de bovinos que no se sabían o no tenían nombre. El nombre de la raza solamente aparece desde 1760. Eso implica que lo que hubo acá fue una amalgama, una mezcla de toda la genética que llegaba tanto del África como de España para lograr ya específicamente un bovino que se fue adaptando en cada región de América. Seguimos entonces explicando cómo se forma el concepto de raza. No solamente hay factores que son ajenos al hombre, generalmente eran bovinos aislados en áreas geográficas que se iban adaptando al medio, lo que llamamos nosotros nichos ecológicos, y allí la selección natural, o sea, que lo que no se adaptaba a ese medio y moría, quedaba la sobrevivencia y permanecían aquellos animales que tenían la disposición genética para seguir viviendo. Ya viene el hombre, empieza a hacer la selección artificial y a reñir obviamente con la selección natural, y empiezan a formar criterios de selección basados en características externas. O sea, aparecen las asociaciones de criadores, de ganaderos, los libros genealógicos de registro, que inician precisamente con el primer libro que fue en 1760 en Inglaterra, y hoy muy masificado en todo el mundo con los libros genealógicos de cada raza. Ese concepto que antes era específicamente sobre el fenotipo, de características, buscar colores, tamaño de la oreja, cuernos, en fin, características que gustaban al hombre. Hoy, con una nueva herramienta que se llama genotipificación, empezamos a descubrir que esa relación del fenotipo tenía unos genes que no solamente modificaban esas características externas, sino su comportamiento. Aparece que se pudiera definir una plataforma genética que determine con una gota de sangre, con una separación del ADN, y poder decir por el ADN, por el genoma, decir a qué raza pertenece. Ya hay plataformas muy amplias en universidades americanas. En Colombia lo estamos haciendo con las razas criollas, y específicamente ahí se ve toda la composición genética para poder decir a qué raza pertenece. Bueno, esto fue lo que hicieron en la época de la conquista: territorios, formando poblados, se requerían, según relatos históricos, de 400 animales domésticos para fundar un pueblo. Esos pueblos generalmente eran en zonas mucho más despejadas, de poca vegetación, porque había que protegerse de los ataques indígenas.
Los primeros poblados, pues obviamente fue sobre la costa caribe colombiana, en la zona de Urabá, que fue desplazándose luego a la América Central. Y de allí, a partir de todos estos núcleos que llegaron a Colombia y a Panamá, Nicaragua, donde estaban las grandes ganaderías, se fueron llevando ganados a Ecuador, Perú, luego Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile. Se encuentran con los traídos de Portugal, por los portugueses en la zona de hoy Brasil, y en la zona del Chaco precisamente se puede observar alguna diferencia entre este tipo de genética, una de las razas autóctonas de Portugal y las razas autóctonas de España. Esto fue la primera provincia, los primeros gobernantes por determinación del rey de España. Fue la Nueva Andalucía, empiezan los primeros poblados en Urabá y obviamente que esta fue sometida también a la injerencia de Inglaterra, que quería parte de esos territorios, y vamos a ver un poco más adelante cuál puede ser la influencia de las razas inglesas sobre las razas bovinas traídas por los bovinos traídos de España, no de razas sino bovinos. Este fue el primer poblado después de llegar a la Española, en Urabá. Traen dos núcleos, uno de color blanco y unos de colores variados, entre colorados y pintados. Y ese blanco seguramente algún tipo de bovino en España que caracterizaba por transportar carga, pues fue traído porque necesitaban movilizar la carga de un mar a otro. Se hace el primer asentamiento en San Sebastián de Urabá en 1510. Los indígenas hierman esta población, la trasladan a Panamá y desde Panamá, como de Nicaragua, es llevado después por vía Buenaventura a Colombia, por vía mar a Quito, a la zona de Guayaquil, para llegar a poblar lo que es hoy Perú y Ecuador. En la época de la conquista se forman unas provincias, obviamente encuentra ya también los famosos virreyes, que eran los que tomaban las decisiones ya a nivel regional. Era la provincia del Cauca, la provincia de Cartagena y la provincia de Santa Marta. La de Popayán se empieza a formar a partir de 1530, la de Santa Marta a partir de 1525 y mucho más antes, obviamente, la de Cartagena, donde era el puerto de salida para España. Esto generó disputa entre gobernantes de estas provincias y trataban de determinar rutas que pudieran llegar a Cartagena, donde se hacía, se recogía el oro y la plata para producir medallas o monedas que pudieran ser fácil transportadas a España. Y eso marcó el territorio, marca también la genética, como la formación de lo que llamamos hoy razas criollas colombianas. Entonces, este mapa hecho por historiadores españoles de esa época, siempre buscando la ruta desde el Pacífico hacia Urabá. Hubo inicialmente por vía de los ríos, río Cauca, río Magdalena, y aparece entonces como el desarrollo de muchas de las razas que actualmente en la costa caribe pudieron tener influencia
de los bovinos que llegaron al valle geográfico del río Cauca, que fue una zona de multiplicación de bovinos. Es así como en esa época se crean los centros de multiplicación, que eran valles interandinos con tierras muy fértiles, abundantes gramíneas, y se necesitaba multiplicar bastante la población bovina para poder distribuirlo a otras regiones. Es así como desde el Valle del Cauca, por ejemplo, se distribuye para la zona del Tolima, Cundinamarca, Boyacá, y después de esta zona se pasa a los llanos orientales. Igualmente sucede en la región del norte, de Santa Marta, hasta llegar a Monpós, se crearon los centros de multiplicación de bovinos. ¿Cómo hacían ellos la selección en esa época? Pues simplemente era lo que daba leche, carne y servía para trabajo, ese seguía, el resto lo sacrificaban para consumo humano. No había un criterio como ahora del color o de información, que tuviera información de registros de producción, sino exactamente lo que veía. Eso fue la formación inicial de todo el núcleo, no solamente en Colombia, sino en todos los países de América. Aparece el concepto de hacienda en manos de precisamente de españoles. Eran los únicos que tenían el derecho a la propiedad de grandes territorios. Todos eran ganaderos. Empieza la agricultura, ahí se habla de esa época del cultivo de la caña, traída inicialmente desde Puerto Rico, y se forma el concepto de hacienda, que no tenía otro objeto sino multiplicar bovinos, equinos, cerdos. El concepto de hacienda abarca todos los animales domésticos, y quedaron estos precisamente con mayor preferencia a los ovinos y a los cerdos y gallinas, porque era mucho más fácil tenerlos por tener menos espacio para explotarlos. Los bovinos requerían desmontar, hacer grandes extensiones para que las gramíneas pudieran alimentar mejor a los bovinos. Bueno, ya en la época de la colonia, los bovinos no tenían otro objeto sino de transportar carga, especialmente carga pesada por caminos, trochas que hacían los indígenas. Esta ya es una foto que corresponde a 1890, cuando desde Buenaventura a Cali y luego a Palmira traían las calderas para los ingenios azucareros. Los arrieros denominaban este tipo de carga turega, que eran 2 bovinos adelante y 2 bovinos atrás, que aquí está simbolizado por 2 bovinos blancos y negros adelante y 2 bovinos Artón del Valle en la parte de atrás. Fotos de esa misma época, 1890, blancos y negros, unos colorados, que fueron las razas que ocuparon el occidente colombiano, transportando carga, calderas. Eran los únicos que podían llevar los campanarios de las iglesias. Ustedes saben bien que por orden de España, que eran los reyes católicos, pues debían de haber un evangelizador, y sabemos muy bien que no era una sola comunidad religiosa, sino varias, y cada una quería hacer su propia iglesia y tener su campana de mayor tamaño. El único que podía transportar eran bovinos, especialmente en eso se distinguió el blanco y negro, porque su conformación morfológica de miembros cortos tenía mayor capacidad para movilizarse en caminos de pendiente.
era el bovino. Imaginen en 1890 cómo era el bovino, el blanco negro movilizando carga. No era, era una yunta de 2, 4, 6 parejas moviendo carga con una pendiente mayor del 30% en la ruta por el cañón del río Darién hasta Cali y luego hacia Palmira. Con la traída de la caña de azúcar por Sebastián de Belalcázar, un conquistador español, trae la caña de azúcar y se encuentran con el territorio especial para el desarrollo de este cultivo, mayor concentración de azúcar, etcétera, y hoy lo distingue en el mundo por ser la zona donde no existe zafra, sino que hay corte de caña todos los días del año. En esa época se requería la caña de azúcar para producir la panela, que era parte del alimento, el alcohol y el licor, el aguardiente, que después pasa a ser de mano del Estado como control para generar ingresos para el Estado. Entonces, los ingenios azucareros tuvieron mucho que ver con el desarrollo industrial basado en el transporte de la caña hasta las calderas por medio de bueyes. En este caso lo vemos es con Artón del Valle. A partir del Valle del Cauca, pues se desarrollan poblaciones de bovinos en la zona del Tolima, zona de Cundinamarca, y viene el desplazamiento hacia el norte de la costa, porque la ruta generalmente era en busca de Cartagena con el fin de llevar la mayor cantidad de oro y plata, que era el interés de los españoles. Nacen las festividades, las famosas corralejas que llamamos acá en Colombia. La hacían en esa época con bovinos criollos, en este caso en el Tolima, es con lo que hoy pertenece la raza Artón del Valle. Bien, esas zonas ganaderas, regiones ganaderas, se desarrollan mucho más amplia en la zona entre Santa Marta y Monpós, tierras ganaderas, que hoy son bananeras, y los llanos orientales. Entra la comunidad jesuita con sus grandes haciendas en Casanare, en el Meta y el Huila, y en el Valle del Cauca, que fueron los grandes ganaderos en esa época, hasta que por orden del gobierno fueron expulsados del país. Bien, vamos entonces a hacer una descripción de lo que hay ahora, de cada una de las rosas que tiene cada país, especialmente en la zona tropical, donde más abundan, y tengo mi propia teoría. Ellas existen actualmente en zonas de ecosistemas demasiado adversos, especialmente secos, de época de veranos prolongados. Cuando las otras razas importadas quisieron entrar allí, obviamente no sobrevivían y persistían la genética criolla. Entonces vamos a ver cómo en Venezuela el criollo limonero, que está en el municipio de Mara, en el estado de Zulia, en una zona muy árida cerca a la Guajira colombiana, persistió este bovino que llamaron limonero porque pues ahí está el río Limón, que le da ese nombre. El Estado luego en una granja establece un banco de conservación que hoy se ha visto muy reducido y se habla de una población casi de 200 o 300 cabezas. Está en vía de extinción.
Una foto de un limonero, tamaño medio. Pues obviamente el criterio del color es selección de quienes trabajan con él. Él puede ser diverso, pintado, color barcino, bayos y todo. Entonces depende de la preferencia del investigador o del ganadero. Se fueron definiendo las razas por color. En este caso es el bayo osco. En un estado de Lara, el estado de Lara, que también es bastante seco, un estado muy de la costa, existía un criollo que llamaban criollo amarillo de Quebrada Arriba. Quebrada Arriba era el nombre de la población o del municipio y empieza a ser cruzado con el pardo suizo durante mucho tiempo. Cuando ya empezaron a seleccionarlo hacia producción de leche, obvio que iban escogiendo aquellos que tuvieran el color más pardo, como este animal, y obviamente fueron genéticamente seleccionando los que el gen del pardo suizo existía. Van a ver otro. Como el Carora, mucho más amarillo, mucho más acriollado, mucho más de menor tamaño y mucho más fértil. En estos, según las últimas genotipificaciones, han encontrado que son los que más porcentaje de criollo tiene. De pronto los más apardados, algunos ganaderos han, como dicen ellos, refrescado la sangre con el pardo suizo, pero se pierden lo logrado por la selección natural, que es la adaptabilidad y la resistencia. Este es el Carora aumentado, hay una asociación, Carora es el nombre de la región, que le dio el nombre a la raza. Los bovinos es posiblemente pasen de 2.000 o 3.000 cabezas. Hay una asociación muy dinámica y hay unas granjas donde ellos tienen para hacer la selección de sus mejores reproductores. Es una raza que se ha expandido a Colombia, a otros países, por su alta producción de leche y por su fertilidad. Bueno, mencionamos una raza que en los años 80, la mayor población que estaba en Colombia, en un censo de 1986 hablábamos de 36.000 cabezas que existían del romo sinuano. Hoy hablamos de 3.500 en Colombia y aumenta la población de romo en el vecino país de Venezuela. Y hoy hablan que de pronto tienen más romo que en Colombia. No sabemos qué censo actualizado hay, pero allá ha funcionado muy bien, especialmente en los llanos de Barinas y Apure y en la zona de Táchira. Fueron los venezolanos los que exportaron embriones a Estados Unidos y esta raza después la trasladan a Costa Rica a un centro de investigación y hoy se encuentra el romo sinuano en México, precisamente con esa ruta: Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, México. También mandaron a Brasil para mejorar alguna raza muy similar que la llamaban antes mocho nacional, y pues ya está reconocida como el romo sinuano venezolano, a pesar de que nosotros seguimos diciendo que es bovino criollo colombiano. En Venezuela también había uno de mucha más cantidad, que era el criollo llanero, y se fue absorbido casi totalmente por el cebú. Con el cruce que hizo una compañía inglesa de romo sinuano con el criollo que lograron rescatar en esos llanos de Apure y Barinas, encontraron un tipo de animal con muy alta fertilidad
que lograban ellos producir carne en el menor tiempo posible. Eran los proveedores de carne de Venezuela casi en un 35-40% de la carne que se vendía en Venezuela. Nos vamos entonces, bueno, me preguntaban que qué pasó con el criollo de Ecuador y de Perú. Ustedes saben que Ecuador, pues la mayor población, el territorio es de una topografía mucho más alta, clima más benigno, por decir así, y hay una costa pacífica así que se desarrolló más en cultivos que en ganadería. Allí fue absorbido los criollos que existían en esa época. Han tratado de hacer el rescate de algunos animales que tienen algunas características, pero casi que el criollo en Ecuador está extinto. Igualmente sucedió en Perú. La zona de ladera o las zonas altas fue absorbido por razas lecheras porque era el clima que permitía a las razas europeas lecheras tener mayor adaptabilidad. Esos bovinos que los españoles trasladaban arriados llegaron a Bolivia. En Bolivia hay 3 tipos de criollo. Yacumeño, que es en el departamento de Beni, que es una zona de llano húmedo. Se habla de unos 500.000 cabezas que posiblemente han censado, y es una buena población, pues si la vamos a comparar con la población que tiene Colombia, que sumada a todas las razas criollas no pasa de 40.000 cabezas. Este es yacumeño, es una raza que tolera bastante la humedad. La época es prolongada, muy parecido al criollo casanareño de Colombia o el pantaneiro de Brasil. Que es otros ejemplares, color bayo, osco bayo claro, y el otro es osco bayo osco. Bueno, en Santa Cruz, está al pie de cordillera, hay un centro de investigación que está apoyado por el gobierno inglés, el CIAT, y empiezan a hacer una selección del criollo, unas zonas bastante secas, y cuentan con el apoyo del doctor Jorge de Alba, un genetista mexicano que investigó mucho el criollo en Costa Rica, en la Turrialba, Costa Rica, un centro de investigación, y hacen un cruce del criollo boliviano con parte del criollo de Reina o criollo del doctor Jorge de Alba, y forman el Saavedreño. Es el nombre del centro de investigación que hay en esta zona de Santa Cruz. Tipo leche, de buena conformación, y creo que en este momento tiene una mayor multiplicación. Si nos acercamos a Paraguay y a la zona del norte de Argentina, está el Chaco, departamento de Táchira, donde existe un criollo. Esta es una zona muy árida, persiste todavía, lo han seleccionado, hay ganaderos que lo están multiplicando, y con estas 3 razas se ha conformado una asociación, Asocriollo Bolivia, muy entusiasmo. Se han hecho varias reuniones precisamente allá en Santa Cruz y han sido líderes, tienen muy buena población. Me parece importante el esfuerzo que no solamente está haciendo el gobierno, sino los ganaderos bolivianos por multiplicar esta raza. Si ustedes ven las características, son muy similares a las razas coloradas colombianas, pero ahí tiene que ver mucho la selección del hombre, porque siempre hay sus preferencias por el color, colorados, los oscos, los bayos,
generalmente se elimina lo pintado, lo que no caracteriza bien racialmente. En Paraguay, ante el auge de la investigación de los recursos genéticos, zoogenéticos locales, promovidos por la FAO, un organismo internacional que busca la preservación de la genética local para la seguridad alimentaria, encuentran unos núcleos en la zona sur de Paraguay y hay ganaderos que han decidido precisamente multiplicarlo. No hay un criterio de selección por color, es diverso, como deben de ser todas las razas criollas, y aquí sí se observa precisamente los colores pintados como deberían de existir en Colombia y en Bolivia. Simplemente no han tomado el color como un criterio de selección. Tienen una población que puede superar las 200 cabezas y a pesar de ser un país donde se ha desarrollado el Brangus, el Angus y se convirtieron en un país exportador de carne. Esta genética la deben de conservar para zonas bastante húmedas, porque esta es una parte húmeda, creo que de esa zona de Paraguay. En el Chaco argentino, provincia de Córdoba al norte, en límites con Bolivia y Paraguay, persiste todavía el criollo argentino. Como ustedes lo ven, esas grandes sabanas que hay allá, o pampas argentinas, este ganado ha perdurado en su época de la colonia. Fue tal la población, se multiplicó tanto la población que el consumo de carne no era lo más importante, sino sacrificarlos por la piel. Hubo una demanda de piel en Europa y fue la zona de las pampas argentinas. El criollo era cimarrón o asilvestrado y la forma de capturarlo era con unas boleadoras, unas bolas que tiraban para enredarla en los miembros y derribarlo y poder matarlo y quitarle la piel. Miles de cabezas fueron sacrificadas por la piel sin utilizar la carne, que es lo que ocurrió en el norte de Argentina. Hay una asociación, Aso Criollo Argentina, que ha tenido que ver con los creadores del norte de esta región. Bien al sur, en un parque, el Parque Nacional de los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, un parque de gran extensión, como lo vamos a ver ahora en un mapa, encontraron, porque él estaba silvestrado, todavía es silvestre o cimarrón, un criollo que ha logrado sobrevivir las condiciones más adversas de temperatura y de clima, como es que se baja en cierta época la temperatura por debajo de 0 grados, y él lo que hace es generar un pelo más largo y en la época del verano se le cae. Es el único criollo que podríamos decir, junto con el patagónico chileno, que muda pelo, porque los demás, los que están en la zona tropical, la selección natural ha escogido aquellos que tengan el pelo más corto, y ahí es donde aparece el gen de pelo corto que hoy están buscando identificar en la mayoría de los bovinos que quieran llevar al trópico. Este es el criollo patagónico, debe tener por ahí unas 200 cabezas en forma silvestre en esta zona de Argentina. Este es el Parque Nacional de los Glaciares, obviamente es una gran extensión que recorren estos bovinos. Ellos se alimentan de líquenes, de ramas, de
ramonean, pastorean con el consumo de gramíneas y obviamente deben existir algunos ganaderos cercanos que han decidido explotar este tipo de ganado. Nos vamos para Chile. Posiblemente el origen del chileno fue el patagónico de Argentina. Está al otro lado de la cordillera de los Andes, en una zona donde la civilización era muy reducida. Hoy, con los medios de comunicación más favorables, hay 2 o 3 ganaderos y posiblemente en un futuro de este ciclo de conferencias tendremos la oportunidad de que un criador de esta raza nos comente cuál es la historia del patagónico, para qué sirve y cómo puede intervenir en la zona, en otras regiones de Chile para la formación de otras razas. Esto está dirigido hacia la producción de carne. Ellos lo llaman a este tipo de color los overo, que es el color rojo con grandes manchas blancas, es el overo. Para nosotros sería el criollo patagónico de Chile. Este es otro ejemplar de muy buena conformación cárnica, muy adaptados, son animales que no requieren suplementación, sino que consumen forraje de cualquier tipo. Y eso nos parece importante para la seguridad alimentaria de regiones donde cada vez los insumos son más costosos. Es la utilización de esta genética. De la región de Chile, muy aislada, muy adversa, condiciones de clima, seguramente en invierno se producirán heladas o nevadas que hacen que la vegetación esté totalmente cubierta y de eso es que tienen que alimentar estos bovinos. Bien, en Uruguay, un pequeño país muy ganadero, de mucha eficiencia en ganadería, en la producción de carne, de los primeros exportadores en el mundo de carne. Existe también el criollo uruguayo, en un parque, una región que es conservada por el Estado. Hay un fuerte de San Miguel, y allí hay un núcleo cimarrón, todavía son alrededor de unos 600 cabezas, están con la protección del Estado, una cabeza muy española que han logrado ellos conservar y multiplicar para el bien de la humanidad. Este mismo ejemplar es un toro, como otros, diversos colores, no seleccionan por color, el reproductor es el que más domine la manada y van eliminando precisamente los que el toro dominante no deja reproducirse y ese seguramente es el que sacan de la manada. Es la zona de Uruguay, donde está localizado el Parque Nacional de San Miguel, en límites con Brasil. Tiene su historia entre la disputa de territorios entre España y Portugal, que precisamente era un fuerte dominado por los portugueses y fue ocupado después por España. Bien, vámonos para ver los criollos de Brasil.
País que el cebú ha dominado, el 85 o más por ciento de la población ganadera de Brasil es cebuina. Persisten estos bovinos criollos en zonas adversas, estamos hablando del norte, en las zonas áridas y en las zonas pantanosas. Como siempre he dicho, es el ecosistema el que limita la introducción de razas y solamente persisten aquellas que a través de los siglos han logrado sobrevivir. Allí hay una selección genética de alta adaptabilidad que hace que su existencia hoy tenga importancia porque hay unos genes de importancia no solamente económica, sino de complementación con otras razas. Es el mocho nacional, creo que ya la población es muy reducida o ha sido transformado en el caracú, fueron cruzados con caracú y hoy hablan del caracú mocho o caracú sin cuernos. Este es el caracú que han trabajado, este ya es el de el estado de Minas Gerais, una región con un clima mucho más benigno. Lo han seleccionado hacia leche de muy buen tamaño, buena disposición cárnica y hoy está siendo demandado de otros países para la formación de otras razas compuestas y ha adquirido importante la raza que está liderando en este momento de las criollas en Brasil. Caracú caldeano, que es el que estábamos hablando de la zona de estado de Sao Paulo, Minas Gerais, más orientado hacia la leche, o al doble propósito, porque la conformación muscular así parece, de buen tamaño, buen rendimiento en canal, y hoy está siendo demandado por otros países su material genético. Caracú mocho, este es el que cambia el mocho nacional, lo cruzan con caracú y forman este criollo que hoy se llama caracú mocho. Tiene más población, casi que el mocho nacional ha desaparecido para formar este con más rendimiento en carne. Este fue orientado a carne y no leche. Creo que hay una asociación de criadores también en Brasil y hay asociaciones de creadores por raza que promueven precisamente la utilización de este cruzamiento con cebú. Igual que en Colombia, pues el éxito está en el F1 como de el cruce de mayor rendimiento y calidad de carne. La zona noreste del Brasil, por donde precisamente entró el criollo de Portugal, es una zona muy árida, especialmente el estado de Goiás, está el curaleiro o peduro, muy, muy resistente a zona seca, igual que sucede con el criollo campusano de la Guajira colombiana, zonas muy áridas. Tiene buena promoción y apoyo del Estado en la multiplicación y en su selección. Otro ejemplar, como ustedes ven, bayo, oscos, pimentados. Posiblemente hablan también de pintas blancas, pero siempre hay una preferencia del hombre por la selección de ciertos colores. Son tamaños medios, muy muscular, muy orientados hacia la carne. Para la zona entre
Portugal, entre Paraguay y Brasil, esas regiones son llanos demasiado húmedos, la región la Pantaneira del estado de Mato Grosso. Ahí hay un bovino que en este momento tratan de preservar, está en vía de extinción. Hay una serie de ganaderos que han constituido una asociación y hay una universidad, como igual que ocurre en Colombia, igual que ocurre en otros países, son las universidades las que lideran la preservación y la investigación de la genética criolla. En este caso es una universidad y vamos a tener oportunidad a que el doctor Marcus nos cuente más qué hace una universidad, qué hace una asociación de ganaderos para preservar y para qué. ¿Cuál es la utilidad que quieren conservar en un país donde el dominio es el seguro? Igual que ocurre en Colombia, la mayoría de las universidades son las que hacen investigación y precisamente hay un congreso a nivel iberoamericano donde todos los investigadores de las universidades exponen qué han hecho por indagar más sobre la genética criolla. Y Brasil no está atrás de esto. Tendremos la oportunidad de oír al doctor Marcus en esto. Vamos a ver varios ejemplares, lo pasamos corrido. Pintado, berrendo en rojo, barcino y el pintado en blanco, o sardo, es lo que conoce como sardo. Bueno, este es otro criollo de Brasil, el lajeado, es más del sur, de la región del estado de Santa Catarina, un clima mucho más benigno. Lo utilizaron en la época de la colonia como el animal de tiro, el que movía las carretas. Existen núcleos, formó otras razas ya desaparecidas. Habían unas 2 o 3 razas que ya han desaparecido, vamos a ver alguna, que fue influenciado precisamente por este bovino, el lajerado. Otro ejemplar, la mayoría de los bovinos criollos lo han dirigido hacia la carne, hacia producir carne por la calidad. Hoy está comprobado según estudios que el sabor es totalmente diferente, el sabor de una carne criolla a la carne del cebú o la carne de otra raza, y eso es lo que está adquiriendo hoy una demanda a través de carnes especiales, en mercados especializados. Junqueiro, parece ser una población muy reducida, 50, 100 animales, 100 cabezas. Se distinguía por sus cuernos grandes, que era lo que facilitaba para manejar las carretas. Este es un animal de muy poca población. Hay otros que está el Junqueiro, Finqueiro, que han ido desapareciendo, han sido absorbidos por otras razas. Vamos para Panamá, precisamente de aquellos bovinos que llegaron a Urabá, se desplazan a Panamá, quedan sujetos algunos a la influencia del Canal de Panamá con las razas americanas, que empiezan a absorber, pero las comunidades indígenas lograron conservar aquel criollo ancestral de origen español. Hay 2 razas, el guaymí, que hoy está también siendo investigado en granjas del estado, y hay criadores que generalmente son comunidades indígenas. El otro es el guabalá, también en la provincia de Coclé, Valle del Antón. Son comunidades indígenas que lo han logrado conservar.
parte de su cosmovisión de las comunidades indígenas es trabajar con especies nativas que no tengan sostenibles, que no tengan que ver con recursos externos. Y obvio que el criollo es parte de esa cosmovisión. Como ustedes ven, ellos no seleccionan por color, está toda la variabilidad genética para conservarlo y nos alegra mucho por los ganaderos panameños y por el gobierno de Panamá. Bien, el discutible Cenepo en las Islas Vírgenes, Isla San Croix. Posiblemente han intervenido razas en la formación, según Jorge Alba, sería parte de la genética criolla. ¿Cuál es la razón? Porque la genotipificación que le han dado a esta raza han encontrado 63% de genes criollos que están indeterminados. Algunos investigadores se orientan a que fue el criollo de las Antillas llamado criollo taíno. Otros hablan del romo sinuano por influencia de exportaciones que se hicieron a principios del siglo pasado a esa zona de las islas, y porque es un animal topo seleccionado hacia carne, gen de pelo corto, rendimiento en canal, de buena conformación, muy buen marketing que ha hecho que se conozca en el mundo, Australia, Brasil. Es la raza que ha prosperado, ha propagado bastante, se ha aumentado bastante. En Estados Unidos, entrar una raza a Estados Unidos no es fácil, y esta creo que lo ha logrado. Y hay experiencias en Colombia con respecto a esta raza que dicen que tiene que ver el Repol, es inglés, Repol inglés, que tiene que ver una raza singa africana, el Lasma, y hay un cebú africano muy diferente al cebú de la India, donde tiene menos jiba. Entonces ese es más o menos el componente, cebú africano en 2-3%, el Dalma un 3-4%, el Repo creo que es un 50%, 30-40%, y el criollo indeterminado es 63%. En Guatemala, una ganadería bastante reconocida, una familia le dio por seleccionar el criollo de Guatemala por un color, por un barroso. Viene siendo como una especie de café con leche. Llegó a tener una población importante y hoy nos cuentan que está bastante reducida. Ese color era muy característico, especialmente en este departamento de Santa Rosa, que trataremos de hacer algún contacto para que nos cuenten precisamente cuál es el estado actual de esta raza. Creo que la población no pasa de 100 animales. Bien, el ganado reina, muy antiguo, muy de Nicaragua, del estado de Rivas, y posiblemente tuvo influencia en esa época de la colonia de razas inglesas. Han encontrado una genotipificación, genes con el Shorthorn inglés, esa primera raza en el mundo que tuvo nombre, el Shorthorn. Y tipo leche, se conoce reina porque un ganadero que tenía una buena población, Joaquín Reina, lo conservó por varias generaciones de familia, y el doctor Jorge Alba se interesó en esta raza, la llevó a Costa Rica,
La seleccionó. Doctor Marino. Sí. Perdimos un momento Llamada. la señal. ¿Puede? No, Ok, puede llamada. retomar el... ¿Usted tenía una llamada? No entró, ya la quité. Bueno, puede retomar lo del ganado reina, por favor. ¿Sigo? Puede retomar lo del ganado reina. Bien, esta es la raza de Nicaragua, especialmente en el departamento de Rivas. Tuvo interés porque hubo un ganadero que era el mayor criador de esta raza, don Joaquín Reina, y a la memoria de él le dieron el nombre al criollo Reina. El doctor Jorge de Alba se interesa en esta raza, la lleva a Costa Rica y hacen investigaciones en cruzamiento en su parte genética y forman, la distribuyen precisamente en Costa Rica. Había varios creadores tipo con actitud lechera, y al final terminó un núcleo en México que vamos a ver más adelante, que se llama el criollo lechero tropical. ¿Qué se cree de este? Que como el ganado que llevó Sebastián de Belalcázar de su ganadería en el estado de Rivas, precisamente de Nicaragua, que tenía una gran finca con este tipo de ganado, fue el antecesor del Artón del Valle. Y el blanco y negro creo que proviene más de Panamá que de Nicaragua. De Nicaragua desarrollaron este tipo de ganado que dio precisamente la formación del Artón del Valle. Este precisamente es el que estamos hablando, el criollo lechero tropical. Hay una asociación, ANCROLET, Asociación Mexicana de Criadores de Romo Sinuano y Criollo Lechero Tropical, con sede en Veracruz y hoy utilizado en las zonas del Golfo y en algunos otros estados con muy buenos resultados. Vamos a tener oportunidad en este ciclo de conferencias de escuchar al doctor González para que nos hable de esta raza. Otro ejemplar, criollo lechero tropical. Bien, en el norte de México, zona árida de Chihuahua, especialmente en la sierra, las comunidades indígenas pues protegieron este bovino que es capaz de tolerar las sequías y ante todas las bajas de temperatura en la época de invierno. Adquiere importancia económica porque es el bovino que se exportaba a Texas, Estados Unidos, para los shows de lazo o shows de rodeo. Su habilidad, su resistencia, su forma de correr rápido hacía que la competencia se volviera interesante. Entonces formaron criadores. Hoy hay una asociación con sede precisamente en Chihuahua. No sé si más adelante tendrá la doctora Hernández la oportunidad de comentar cuál es el estado de esta raza. Creo que es el bovino criollo más numeroso de México y hoy tiene interés precisamente de multiplicarlo y seleccionarlo. Este es otro ejemplar, colores variados. ¿Sí? No, en las zonas desérticas, el color lo selecciona la naturaleza. Si el hombre selecciona por el color, seguramente va a contradecirla. Y eso hace que es mejor, en las condiciones más adversas, preservar toda la variabilidad genética.
en el sur de California. Precisamente a este lo conocen como el chinampo. Es de color variado también, colores oscuros, pintados. Hay muy poca población, también lo tienen las comunidades indígenas, cada vez más extintas porque pues el mercado a veces orienta hacia una raza y empiezan a tratar de cruzarlo, quedando la población pura cada vez más reducida. Estas son fotos que tienen que ver suministradas por Asocriollo México, y también hace parte de la Federación Latinoamericana de Razas Criollas, y que tenemos en común de común, que es la preservación y multiplicación de la genética criolla. Otro de Baja California, chinampo, barcino. Son animales, obvio que la naturaleza ha hecho que cuando la seleccionan la naturaleza, que va de acuerdo a la nutrición, pues el desarrollo de los bovinos son de bajo tamaño, son pequeños, que son los que han logrado sobrevivir. Y en la práctica, todo bovino de tamaño grande, alzada, es porque es un animal que va o está en unas condiciones nutricionales excelentes o suplementarias, o nunca hay problemas de sequía. Pues obviamente esos grandes aquí van a aparecer muy rápidamente. Aquí solamente persiste lo que son animales de 320, 350 kilos en estado adulto, con una facilidad de desplazar grandes distancias en busca de agua, y por eso sus miembros finos. Esa es la madre naturaleza que ha premiado precisamente este tipo de bovino. Chiapas, en la Sierra Madre Occidental, zonas áridas, porque Chiapas tiene también unas zonas muy fértiles dedicados a los cultivos. Ahí aparece un criollo y ellos lo han denominado como tres variedades: la serrana negra, serrana pinta, serrana tostada. Y también está en manos de pequeños campesinos, son de tamaños medianos, pequeños, fáciles de sostener. La sostenibilidad de ellos es muy práctica porque son animales que consumen cualquier tipo de forraje. No es de interés de grandes ganaderos que buscan lo más pesado, lo más grande, lo más bonito, lo que más coma. Y aquí no cuenta eso. Aquí lo que cuenta es la sobrevivencia, la sostenibilidad y que el animal sea fértil, se reproduzca. En la zona también de la serranía, creo que de serranía occidental, Sierra Madre Occidental, también las comunidades han trabajado de la zona de Nayarit. Hay un centro experimental que está investigando y protegiéndolo porque buscan la seguridad alimentaria y diversa, porque es una zona de pequeños productores que viven de la agricultura y del agave o de las plantas para que producen el tequila. Esto ha hecho que esta raza preserve. Obvio que como en todas las regiones siempre se trata de introducir la raza más lechera, la de más tamaño, etcétera, pero la naturaleza le está diciendo después del media sangre no va más.
Coreño, otra región en el estado de Durango y Nayarit. Son comunidades indígenas, colores diversos, es lo que se reproduce, la vaca que da la cría cada año, la que da la leche tiene la producción óptima, que sostiene una cría y que no requiere de grandes cantidades de nutrientes. Esa es la razón por la cual las comunidades las protegen, las utilizan y viven a conformidad con ellos. Bien, otra de la región de Serranía, Mixteco, el estado de Puebla. Te llama la atención que la mayoría de los colores son oscuros y la razón es que la serranía es de clima medio frío. En la época de invierno pues, se bajan las temperaturas y la selección natural seguramente está diciendo necesito colores oscuros para que los rayos del sol puedan absorber más y producir más temperatura. Estos son zonas semiboscosas donde ellos persisten de una manera muy natural, sin ningún tipo de suplemento y muy agradecido con los indígenas y los pequeños productores que han logrado mantener y multiplicar esta raza. Otro ejemplar, que siempre cuando buscamos un colorado, dice, este sí es criollo, porque se parece a los nuestros, pero la verdad es que criollo también hay negro, pintado de cualquier color. A veces nos llenamos de motivos para seleccionar por el color y nos olvidamos de la genética. Nos apreciamos de mirar solamente el fenotipo y nos olvidamos de su genotipo. Bueno, recientemente se ha ido investigando esta raza que la tiene también otra comunidad indígena en la zona de Campeche, estado de Campeche, municipio de Calquini. Creo que la universidad donde está la doctora Rosita está haciendo algún trabajo de investigación, de caracterización y de trabajar con la comunidad. Las comunidades indígenas a veces son muy cerradas en la información o de aceptar que se hagan prácticas que no riñen con la tradición de ellos. Eso de llevar registros o medidas o controles no es muy aceptado a veces por las comunidades indígenas que dejan que las cosas actúen de una manera más natural. Otro ejemplar, hay una población que posiblemente esté entre 200 a 300 cabezas. Es casi que pudiéramos decir el criollo de la península de Yucatán, de la comunidad maya, que son los que precisamente han preservado las razas criollas en México. En México también hablan del lomo sinuano. Vamos a mirar a ver quién nos conversa de México, como la experiencia que han tenido con el cruce con esta raza colombiana, raza criolla colombiana. Han tenido éxito, ya ha aumentado el número de criadores, ha aumentado el grado de aceptación, especialmente en la formación de cruzamientos o seguirlo como puro. En eso nos alegra mucho el papel que hace Ancolet, donde los asocian y llevan registros y certifican la pureza. Y me parece que bien por México y por los ganaderos, porque están
apropiándose de una genética que va a mejorar su producción. Algunos bovinos, precisamente de Nicaragua, de Costa Rica, del doctor Jorge Alba, tratan de recuperar esos criollos perdidos en las islas de las Antillas. En la República Dominicana, increíble que es el sitio donde llegaron los bovinos y por efectos de la agricultura desplaza la ganadería y ahora quieren volver a saber del criollo dominicano. Hay quienes están trabajando, especialmente en instituciones del Estado, en la multiplicación y en el mejoramiento, y vuelve otra vez al origen de los primeros bovinos de América cuando llegaron a esta isla. En esa misma isla, Puerto Rico, Cuba, hay un criollo muy bien mantenido, muy bien mejorado. Se ve que está pastando en fincas donde le dan buen trato. Es el taíno, nombre traído de una comunidad indígena. Tuve oportunidad de conocerlo en Cuba en los años 80. Ellos forman con el Austin Rojo, le dieron precisamente el mismo nombre, raza taíno. Y hoy en Puerto Rico hay ganaderías donde precisamente han estado interés de multiplicarlo, y de aquí es que han salido esos genes a Estados Unidos para incorporar esos genes de pelo corto en las razas americanas que quieren introducir a América. Estamos hablando del Holstein de pelo corto, o el pardo suizo de pelo corto, o el Angus de pelo corto. Son genes traídos precisamente de Puerto Rico, pues es obvio porque Puerto Rico pertenece a un estado asociado a Estados Unidos, y parece ser que tuvo que ver en la formación del CENEPOL también, en la composición genética, y ha hecho que aparezca en la historia cuando nadie lo conocía. Ya está apareciendo en las redes sociales, creadores muy criollo, muy español, de pelo corto, con todas las características de cualquier criollo americano. Otro ejemplar, largos, tamaño medio, pelo corto, colorados, seguramente habrá pintados, vacinos y de todo. Aquí nos muestran los colorados. No sé por qué siempre es el color como preferido por la mayoría de los ganaderos en Latinoamérica. Nos vamos para Florida, del mismo origen de los bovinos criollos que llegaron a la isla española. Los españoles los conquistadores españoles empiezan a recorrer el estado de Florida, y de allí parece ser el origen de este pequeño núcleo que todavía existe. Dicen que los grandes investigadores del gen de pelo corto que han estudiado los bovinos criollos en la Universidad de Florida son criadores de esta raza. Naturalmente que allá es una zona que está entre el límite, está muy por encima de la zona tropical, y el pelo no es tan corto como sí se aprecia en los criollos de Colombia. Este tamaño medio, colores diversos, una cabeza muy española, y no sé cuál sea la población que tengan en este momento. Bueno, en el estado de Alabama y Georgia, que es una zona de bosques, familias de tradición, familias tal vez de origen inglés, de mucha tradición, de generación en generación, han preservado el criollo
que posiblemente fue traído en esos recorridos de Texas, no tanto de Florida, sino de Texas, según las rutas que marcaban cuando la conquista del oeste americano. Ha aumentado la población, también es de colores diversos, tamaño medio, y hoy tiene una demanda especial para mercado especializado precisamente por el sabor. Cuando los bovinos comen diverso, su carne es especial, de mejor sabor. En Colombia decimos que la gallina campesina que come cualquier cosa en el patio, pues tendrá mucho más sabor porque come diverso. Eso es lo que ocurre aquí. Estos no son de concentrados, no es de estabulación, son de netamente de pastoreo. Este es el criollo de Texas. Lo distingue por sus cuernos. Y hay una particularidad en el estado de Nuevo México. También llegó a existir el bovino, pero curiosamente en Nuevo México los cuernos no se desarrollaban de esa longitud como sí ocurre en Texas. Las condiciones ecológicas son mucho más adversas. Y no es que lo hayan seleccionado por los cuernos largos, porque podría ser un animal exótico solamente por esa característica, sino simplemente que se supone que de pronto el ecosistema, los suelos, los minerales, hace que desarrolle más rápido y más largo los cuernos. Fue el que marcó la historia en la conquista del oeste y de las famosas películas del oeste de Estados Unidos. Bien, nos vamos entonces a los criollos colombianos, mencionarlos también muy rápido, de pronto habrá oportunidad de dedicarnos un poquito más a cada uno de ellos por conocimiento directo acá en Colombia. Tenemos entonces el criollo romo-sinuano, que es el criollo desarrollado en el valle del Sinú, del río Sinú, tierras muy fértiles, húmedas, y se discute mucho su origen, si es el resultado del costeño con cuernos o hubo influencia del répol. Hasta ahora la genotipificación no ha dado la presencia de ninguno de esos genes. Parece que es una mutación producto del medio que no desarrolla cuernos, una actitud de carne, y es una de las rosas de mayor demanda en Colombia, de mayor multiplicación y de la mayor expansión en otros países de América, Brasil, Venezuela, México, en Costa Rica. Tenemos el romo sinuano ya con creadores establecidos como puro. Hay una granja del estado en el CDT Córdoba, cerca de Montería, donde está el banco de germoplasma y el banco de selección de esta raza. Y la mayoría de los creadores proveen de toros mejorados de este núcleo para sostener precisamente la heterosis y reducir la consanguinidad. Son ejemplares que nos ha tocado ver en algunas ganaderías cuando vamos a clasificar para registro de aso criollo, que es el del criador más grande después del estado, en San Onofre. Es una zona costera que en verano es bastante seca, y en este momento pues hay más interés en multiplicarlo, en seleccionarlo, y ahí estamos actuando como asesores técnicos de aso criollo. Bueno, se conoce cuando una
raza criolla trasciende a otros ecosistemas. Usted sabe que en Colombia tenemos 5 ecosistemas, el de la región Caribe, región andina, región de los llanos y en la región pacífica. Esta está en la región pacífica. Un ejemplar que en este momento está siendo utilizado en el cruzamiento con Cebú para producir el F1, que tiene demanda por razones de calidad de la carne, por su terneza y a la vez por la reducción de los tiempos, que es lo que hay que buscar ahora, un animal adaptado que reduce tiempos. Si una vaca cebú en condiciones normales es demorada en hacerse preñar, la CF1 de romo por cebú pueden reducir el tiempo entre 6 a 8 meses para tener el primer parto y tener un intervalo entre parto más reducido que en el estado de cebú puro. Obvio que en condiciones de pastoreo. Blanco orijinegro, ya dijimos que se trató de introducir por Urabá, se traslada a Panamá, luego a Popayán a través del puerto de Buenaventura, ocupa la región andina, era el animal de carga, el que podía desplazarse en terrenos pendientes, lo llaman el atleta de la montaña, y hoy seleccionado a producir carne y otras líneas como productores de leche. Tiene buena expansión ya en otras regiones como los llanos orientales y especialmente toda la región andina. Los cruces que han ganado premio han sido los cruces F1 de romo con cebú y ha hecho que la demanda de toros aumente cada día. Otro ejemplar de ganaderías de tradición de más de 60 años en la zona de Pereira, sector Cerritos, departamento de Risaralda. Son animales que han sido genotipados en el Brasil, le han hecho todas las pruebas y aseguran que pueda ser transmitido a su descendencia. Creo que dentro de 8 días el doctor Manuel Augusto García tendrá oportunidad de hablar de esta raza, muy conocedor del desarrollo de ella en el departamento de Risaralda y de Caldas. Tendrá de manera más amplia que es el blanco orijinegro. Costeño con cuernos, sabanas de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre. Son sabanas que en el verano son muy secas y requieren desplazar su población bovina a las zonas de ciénaga porque en las playas abundan los pastos de agua y hace que estos animales tengan que aguantar grandes recorridos que pueden durar de 8 a 10 días hasta llegar a esa zona y por eso se distinguían con sus miembros muy finos, patifino, algo que criticaban mucho en el pasado y por eso la aceptación del Brahman, porque tenían los miembros más grandes y obviamente cuando cruzaron toro Brahman con las vacas criollas se produce el vigor híbrido y empieza la absorción y casi extinción de esta raza. Quedó en manos del Estado cuando en 1938 adquiere la primera granja en el Cesar, Valledupar, luego en Codazzi, luego en Toluviejo y en Cereté, Córdoba, donde está el núcleo de multiplicación. Hoy la granja de Motilonia en Codazzi y Cesar tiene el núcleo de mejoramiento y están buscando que su actitud lechera vuelva a estar vigente, porque hay animales de muy buena producción y especialmente producción por intervalo entre partos. Es un ejemplar precisamente que fue seleccionado para un remate el año pasado de esta raza en la granja Motilonia en el municipio de Codazzi.
Otro ejemplar en manos de la granja de Agrosavia. Muy han respetado los cuernos, poco se topiza. Hay algunos ganaderos que ya lo están haciendo, porque a veces hay una laceración con los cuernos o por seguridad del personal cuando son abordados o presionados. Pero hay una característica propia de casi todas las razas criollas, o de todas las razas criollas de América, es la mansedumbre. No hay ningún animal agresivo que busque al hombre. Generalmente la mayoría de los ganaderos eliminan esos toros que son agresivos porque no conviene en el sistema doble propósito cuando se ordeña tener animales agresivos, que generalmente van a sacrificio. Las razas criollas colombianas son muy mansas. Otro ejemplar, costeño con cuernos. Bueno, en la región de los llanos, la antillanura, el departamento de Meta, zonas muy áreas en verano, allá no tienen el mismo ciclo de lluvia que tenemos en la región andina o en la región caribe, allá son un solo ciclo de lluvias, es de 4 o 5 meses de lluvia, el resto son periodos secos. Este es el sanmartinero. El nombre fue dado porque existían unas granjas de la comunidad jesuita en el municipio de San Martín. Eran los que suministraban la carne a Santa Fe de Bogotá, la capital, y le dan este nombre de San Martinero. Ya hay una población importante, hay una granja que la protege, que es la Granja de la Libertad, en Villavicencio. Hacen pruebas genéticas y es el único animal que puede tolerar y mejorar la natalidad de los cebú que llegan a esa región. Entonces hay bastante aceptación de ese F1 sanmartinero por el cebú comercial o el cebú de altillanura. Sanmartinero de la granja, pelo corto. Ellos sí se distinguen por la bola bastante grande, abundante. Algunos pueden tener un poco de pelo largo en la frente, pero la mayoría son de pelo corto. Se discute mucho el origen, no sabemos si los jesuitas trajeron alguna raza inglesa que dio formación. Los jesuitas estuvieron hasta 1796 cuando fueron expulsados y posiblemente para esa época hubo llegada de razas inglesas. Sin embargo, en la genotipificación no ha dado ninguno de esos genes ingleses. Chino santanderiano, en esa ruta de los conquistadores que llegó por Venezuela, entró por Coro, la población bovina se desplaza a Santander y luego a los llanos de Colombia, a los llanos de Venezuela y llanos de Colombia. En esta zona de bastante cordillera, de bastante quebrada, pues se desarrolló el chino santanderiano en municipios que son de muy poca escaso suelo y de escasa cantidad de pasto. Fue mejorado en lo del Fondo Ganadero de Santander y hoy hay un buen número de criadores, creo que unos 8 o 10 criadores importantes en esta raza que con la ayuda de universidades han estado trabajando en el mejoramiento genético. Es de pelo muy corto y tiene actitud lechera. Quedaron
una asociación que los hace ser candidatos para recibir recursos del departamento y pertenecen obviamente muchos de los creadores a Socriollo. Caqueteño, que es de la granja de la Universidad de la Amazonía, departamento de Caquetá. Algunos hablan de la influencia de los criollos que llegaron de los llanos, otros decimos que hay influencia del criollo del Valle del Cauca, del Artón, actitud lechera. Hay una población muy reducida, casi que 200, 300 cabezas, y es una zona donde por las condiciones climáticas y abundancia de pastos, las razas cruzadas con genética de alta producción en leche es la de mayor aceptación. Son especiales por la calidad de la leche, más sólidos, y eso los ha hecho merecedores de un queso muy especial que tiene denominación de origen. En el Casanare, una región húmeda, donde llueve casi 6 meses y 6 meses de verano, son grandes extensiones. Era el criollo más abundante de Colombia, casi que se hablaba en los años 60, 70 de 3 millones de cabezas, que fue poco a poco absorbido por el cebú, en la medida que fueron adecuando terrenos y fijando cercos, ya no tenían que recorrer largas distancias y haciendo vías, drenaje, etcétera, se ha visto reducido. Hoy hablamos casi de 500 cabezas, y hay unas familias, como en el caso de la familia de don Fernando Winches, propietario de este ejemplar, que se ha preocupado por conservar y multiplicar el criollo de Casanare. Hay una organización allá de ganaderos y ha declarado patrimonio genético mediante una ordenanza departamental para darle recursos en su protección y mantenimiento en una granja que existe en el Casanare. Otro ejemplar, Casanare. Algunos ejemplares, como están en sabana libre, es obvio que desarrollan un temperamento mucho más arisco. Ellos obviamente no están sometidos a ordeño como ocurren con las otras razas, y por eso es reconocido pero lo curioso es que la familia Huichen en 2 o 3 meses lo puede mostrar de cabezal en las ferias de exposiciones de animales que han sido toreados en plazas y han sido correteados, y eso quiere decir que tiene una nobleza o carácter manso, fácil de domesticar. El Artón del Valle, ya dijimos que entró por el lado de Buenaventura, Popayán, Valle del Cauca, valle muy fértil, hoy desplazado la ganadería por el cultivo de la caña, y estas familias tradicionales que mantuvieron esta raza y mantuvieron 8 líneas genéticas, se han visto reducidos sus fincas o han cambiado la vocación de la tierra, y es una raza que se ha desplazado para los llanos y para la región Caribe, donde estamos precisamente asesorando a los creadores de esta raza. Este es un toro que estuvo en Venezuela, que fue muy demandado las pajillas, que una central genética logró en su vida útil congelarle y utilizado en la formación de nuevas razas compuestas. Este es el famoso caucano. Vamos a pasarlo más rápido. Esta es una línea que llamamos línea Gutiérrez.
zona, está ocupando una especie de una zona de pie de loma muy árida, muy seca. Mantienen su condición corporal a pesar de que son animales que pueden pasar de 700 kilos. Se desplazan muy fácil en zona de madera, donde quedó prácticamente la ganadería en el Valle del Cauca. La zona plana ya es de cultivo de caña de azúcar, que es lo que tiene mayor utilidad. Otro ejemplar, línea Peláez, muy lechera, región de Bugalagrande, hacienda San Rafael. Línea Peláez, ejemplares. Esta ganadería llegó a tener 3.000 vacas en ordeña, cerca a Cali, y los toros permanecían en toriles, obviamente desarrollaron un buen tamaño y las utilizaban para hacer inseminaciones en vacas F1 Holstein, cruzando con Holstein y manteniendo el núcleo puro. Esta ganadería se liquida en razón al cultivo de la caña, que era mucho más rentable. Esto es en Hacienda Verona, donde este es mi asiento, donde estoy ejerciendo la administración de esta finca y donde estamos tratando de, mediante registros y genotipificación, buscar ese ejemplar que sea productivo sin que pierda su naturaleza criolla, que es el Tyson C23. Lucerna es una raza formada en Bugalagrande, Valle del Cauca. Primero se toman vacas Hartón, luego se cruzan con Holstein y luego le introducen el Milton Chorlton. Se inicia en 1937. En 1957 empiezan a hacer el inbreeding, cruzamiento entre los mejores ejemplares, y se selecciona por producción de leche. Son vacas que se ordeñan sin ternero, doble ordeño y con producciones de más de 4.000 kilos por lactancia. Todavía existe esta raza en las haciendas Latico y en Bugalagrande y algunos criadores particulares. La población está alrededor de unos 2.000, 2.500 cabezas. Otro ejemplar muy parecido al Hartón, este marcó más la tendencia de pronto al vallo osco del Hartón, de sus ancestros. La raza Velázquez, una raza formada por, que llamamos, no es propiamente el bovino criollo colombiano, sino una raza colombiana formada a partir de bovino criollo. En este caso, se toma un lote de novillas, lomo sinuano, se le cruza con Brahman rojo y luego se cruza con Repol. Él es 50% Repol, 25% Brahman rojo y 25% lomo sinuano. Hay casi más de 3.000 ejemplares, de muy buena aceptación en los creadores de carne, porque es una raza que es de alta adaptabilidad y mejora la fertilidad y los rendimientos en canal. Fue producida precisamente por quien fuera uno de los primeros veterinarios de Colombia y decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, el doctor Velázquez Q, y luego su heredero, especialmente José Antonio Velázquez, médico veterinario, también ha seguido como tradición de la familia fomentando y mejorando esta raza. Bueno, esto ya es un cuento mío, porque en los Sierra Nevada de Santa Marta, tomando como referencia unas fotografías de un fotógrafo o de un investigador alemán
en 1908. Estas fotos que ustedes ven allí son animales pintados, muy criollos, y en esa época todavía no había llegado el cebú, no había llegado razas que pudieran decir que es el cruce con Holstein y todo, y menos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, como es la Sierra Nevada. Entonces ahí las poblaciones indígenas han tomado estos bovinos, yo los he llamado serrano por ser de la Sierra Nevada, o Kogi porque es la población que mayor número de animales tiene, y o Aruaco, que es la otra población de mayor población de indígenas, que la utilizan como carga. No tiene otra finalidad sino de transportar carga de las partes donde tienen acceso al mercado y lo llevan a sus poblados en la parte alta de la Sierra Nevada. Vamos a ver. Fotos de esa época, 1908. ¿Sí? Pelo largo, obvio, porque la temperatura ya es bastante baja. Estamos hablando de 4.500, más de 5.000 metros, sierra de la zona de nieve perpetua. Esta es una foto más actual. Un indígena, un niño indígena llevando carga, que es la finalidad. Ellos se supone que deberían de utilizarlos como productores de leche, mas no es así, casi que su única finalidad es la carga, no es otra. Ellos son más agricultores, más ávidos por alimentos vegetales que de origen animal, y la mayoría de estos animales son de colores oscuros. Estamos pidiendo entonces al Ministerio de Agricultura, a través de Agrosavia, que haga una genotipificación de estos ejemplares para que correspondan o no a una nueva raza criolla en Colombia. Por ahora es un relato de los propios indígenas que también tienen el mismo deseo. Es una foto reciente de visitas, contactos que hago yo con los líderes de la comunidad. Todavía se ven ejemplares con carga y ellos tienen que hacer un recorrido de 3-4 horas para llegar a su poblado y llevando el mercado para la población. Vamos entonces para La Guajira. El departamento tiene 3 partes, una que es bastante fértil, que es el pie de la Sierra Nevada, otra en la parte media que es más o menos semi-árida, y hay un municipio que se llama Uribia, que es casi que la tercera parte del territorio del departamento, que es totalmente desértico. La precipitación es alrededor de unos 400 milímetros del año, y hay años que no llueve. Entonces existe un bovino que anda cimarrón libre, comiendo cactus, hojas, etcétera. He tenido oportunidad de estarle tomando fotos, y es de propiedad de la comunidad indígena Wayuu. El nombre de Campuzano surge porque el doctor Emilio Pinzón, que escribe un libro sobre la historia de la ganadería en Colombia, encontró un relato que había una ganadería de unas señoritas de apellido Campuzano que tenían el ganado libre, y empezaron a llamarlo con ese nombre, Campuzano. Algunos quieren que llame Guajiro, otros que llame Wayuu, en nombre de la comunidad indígena, y hay gestiones para declararlo como patrimonio genético de la Guajira. Colorados, cuernos largos, pelo corto, y realmente uno no sabe en esas condiciones extremas
cómo son capaces de sobrevivir. Estas son fotos recientes que he tomado allá, donde no hay ningún tipo de gramíneas. Ellas ramonean, comen cactus, comen lo que produce allí, tienen que desplazarse bastante a buscar agua. La comunidad indígena la respeta porque su costumbre es las cabras y los ovinos. No les interesan los bovinos, ellos están libres, pero es parte del patrimonio de la comunidad indígena. También se está haciendo gestiones para que se haga una genotipificación, una caracterización. Se cree que hay alrededor de unos 300 cabezas en toda la Guajira. Algunos hablan de que posiblemente vengan de Venezuela, precisamente su ancestro limonero, que es de la misma región Guajira venezolana. Y persisten los colores bayos claros, eso es lo que hace la selección natural, escoger colores claros para poder resistir una zona donde no hay nubes, donde hay mucha brisa, donde el brillo solar es de más de 10 horas al día. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Esa es la adecuación nutricional y genética, que obviamente que si uno les pone a mejores condiciones de pasto y forraje, van a ver cuál es su potencial. Y eso es lo que ha ocurrido con otras razas, que las ponen a comer mejor y se igualan a aquellas que hemos importado. Siempre pensamos que lo de afuera es mejor, cuando lo que creemos que lo que es mejor de afuera es lo que tenemos que gastar en insumos, lo hacemos no sostenible y perdemos la condición especial que tiene nuestro trópico, que es producir carne y leche de manera orgánica, a base de pastos, que es lo que está pidiendo el mundo, menos contaminantes, menos dependiente. El sabor de la leche, el sabor de la carne lo da el pasto, no el concentrado. Bien, muchas gracias por la atención que me hayan prestado y estaremos sujetos que cuando esto se publique por las redes de Instagram, Facebook y YouTube podemos recibir preguntas y tratar de resolverlas. A Rosita, muchas gracias por haber dedicado el tiempo en la grabación y en la atención y orientación de un medio como es las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor Marino, por su bonita conferencia, compartirnos toda esta información tan valiosa. Va a quedar disponible el video para que todas las personas lo consulten. Y para finalizar, pues hacerles la invitación para el próximo jueves y viernes a las 5 de la tarde para nuestras próximas 2 conferencias.